Ok, entonces, en nuestra clase número 2 vamos a hablar respecto a la anatomía torácica y aquí iniciamos con un sistema en el cual nosotros vamos a través de esta especie de letras del abecedario, a recordar las diferentes estructuras que debemos revisar, que son la vía aérea, los huesos, el corazón, el diafragma, las colecciones que puedan existir, campos pulmonares y si existiesen tubos o dispositivos también deberíamos, deberíamos revisarlos. Entonces vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar la presentación. Muy bien. Entonces, bueno, aquí está lo que les mencionaba, esta clasificación, y vamos a ver una a una cada una de estas estructuras que debemos revisar. Entonces tenemos en primer lugar, tenemos a la vía aérea, que se observa como una estructura tubular radiolúcida que corresponde a la tráquea y se divide en bronquio principal derecho e izquierdo. Este punto donde se divide se conoce como la carina. Y mencionábamos que el bronquio derecho tiene una orientación más vertical que hace más proclive que existan procesos infecciosos o aspiraciones o lesiones, mientras que incluso cuando hay un tubo endotraqueal para respiradores, también cuando ingresa más de lo necesario, más de lo requerido, es más probable que se vaya hacia el lado derecho que al izquierdo. Ahora, en una siguiente estructura a valorar, tenemos a las estructuras óseas que corresponden a diferentes estructuras que podemos ver aquí en una radiografía del tórax, sea en su posición frontal como lateral. Vamos a ver las clavículas, vamos a ver los cuerpos vertebrales y también vamos a ver los arcos costales. Fíjense que no les digo costillas, que está bien que hablar de costillas porque esos son, pero en términos más correctos al expresar una radiografía, vamos a hablar de arcos costales. Y recordar que los arcos costales tienen dos porciones, que sería su porción posterior, a la cual expresaremos como arco costal posterior, y a la parte anterior que expresaremos como arco costal anterior. Entonces ahora, si ustedes se fijan, en una radiografía normal, ustedes podían detallar que habían arcos costales, pero nunca de pronto se fijaron de que los arcos costales que son evidentes son la parte posterior de los arcos costales, porque las vemos con mayor facilidad porque tienen un mayor contenido o componente cálcico, mientras que el arco costal anterior es el que está conformado más por cartílago o por un tejido que es menos denso y que es menos fácil de visualizar. De todas maneras podemos verlo, incluso aquí es más fácil por lo que está delimitado, pero fíjense que todos estos arcos costales muy visibles van a corresponder a la parte posterior de los arcos costales y el arco anterior quizás va a ser un poco más complejo de poderlo distinguir en todo su trayecto. También podemos visualizar parcialmente en la imagen lateral el esternón que se puede observar en la parte anterior del tórax. Otra estructura que podemos visualizar que corresponde a tejidos óseos corresponde a la escápula. Y aquí hay una diferencia en esta imagen que está con unas líneas discontinuas que bordean a las escápulas. Y me ayuda Karen Peralta. A ver, Karen, vemos que aquí hay una imagen donde podemos ver las escápulas y hay una diferencia entre ambas. ¿Qué te parece y cómo lograron la diferencia entre el lado derecho y el izquierdo? Yo le veo como más visible sí, el lado derecho. Acordémonos y otra vez esto nos sirve para ayudarnos. En el lado derecho, recuerda el paciente, es como que el paciente o la persona está frente a ti. En el lado derecho, esto que bordea a esta estructura es la escápula. Y la escápula, fíjate, se encuentra por fuera del campo pulmonar. ¿Qué ocurre con la escápula del lado izquierdo? ¿Está en igual posición o está diferente? O alguien que me diga, si Karen no lo ve, alguien que me diga qué le parece eso y en qué influiría en la radiografía. Está dentro del campo, ya la del otro lado.
Pero está dentro del a campo. lo mejor no hizo la posición adecuada de los brazos para... Así es, exactamente, eso es lo que quería que ustedes se fijen. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esta situación? Porque cuando nosotros no tenemos experiencia en revisar una radiografía, nosotros vamos a simplemente ver los campos pulmonares y si se proyecta una opacidad o una imagen de mayor densidad sobre el campo pulmonar, nosotros si no conocemos esto, no vamos a ser capaces de darnos cuenta que realmente cualquier cosa que se proyecte aquí no va a ser lesión, sino que corresponde a la escápula que se encuentra proyectada sobre el campo pulmonar. Entonces, lamentablemente, esto a veces ocurre, a pesar de que debemos evitarlo con una adecuada técnica radiológica para obtener la imagen, pero en el caso de que ocurriese, que puede pasar, ustedes tienen la capacidad de distinguir que esa imagen que se superpone no corresponde a lesión, sino simplemente corresponde a la escápula proyectada sobre el campo pulmonar. Porque de pronto, más adelante, cuando veamos patología, vamos a ver lesiones que a veces hacen una imagen lineal, como por ejemplo un neumotórax. Entonces podríamos confundir de pronto a un neumotórax, confundido con una situación normal que simplemente es la mala técnica radiológica. Por eso tomar mucha atención. ¿Y cómo evitamos esto? Como lo dijo Brian, muy bien, poniendo los brazos a los lados de la cintura, separando la escápula de los campos pulmonares, no va a ocurrir esto, pero sí pudiese pasar. Entonces luego tenemos con la letra C el corazón y mediastino, el corazón que va a estar en la zona central y que es la parte más importante del mediastino, sin embargo el mediastino tiene otras estructuras y vamos a ver que en este esquema lo que nosotros queremos es notar que hay diferentes indentaciones en los bordes de esta estructura central, que es el mediastino, y que cada uno de estos bordes representa una estructura que nosotros podemos estudiar de manera normal en este momento. Entonces, este primer borde que nosotros vemos aquí corresponde a la aorta ascendente. Esta saliente que vemos a continuación de la aorta ascendente corresponde a la arteria pulmonar derecha. Nosotros también a esto lo llamamos ilio pulmonar. Ilio porque aquí hay una confluencia de arterias, venas y ciertos ganglios que pueden estar en esta estación. Y a continuación de la arteria pulmonar derecha, o también le podemos decir ilio derecho, tenemos a la aurícula derecha. Fíjense que yo aquí en el lado derecho no menciono al ventrículo derecho. No lo menciono porque el contorno del ventrículo derecho no es visible o no es evidente en la radiografía del tórax frontal. No es que no esté, pero por la sumación de estructuras, de densidades de diferentes tejidos, no se puede estudiar o evidenciar o visualizar el ventrículo derecho. Es decir, que si yo hago una prueba, ¿verdad?, práctica, y yo hago una proyección de una imagen como esta, y no pongo los nombres de las estructuras, y me dirijo hacia esta zona, que sería el borde derecho de la silueta cardíaca, ustedes tendrían que expresar, no van a decir que corresponde al corazón, sino que van a decir que esta zona, si señalo este lado derecho del corazón, corresponde a la aurícula derecha, ¿correcto? Entonces ahora, en el otro lado, en el otro borde mediastínico, nosotros estamos viendo esta silueta, tenemos que esta primera indentación o esta primera estructura, este arco que vemos al inicio, corresponde al arco aórtico. Luego tenemos una zona que se encuentra entre el arco aórtico y esta siguiente saliente que corresponde a la arteria pulmonar izquierda. Esta zona que nosotros vemos aquí, que de pronto no le damos mayor importancia, es una zona que la denominamos ventana aortopulmonar. A ver, aquí me va a ayudar. Bueno, cualquiera de ustedes de manera voluntaria. ¿Qué importancia o qué se podrían decirme respecto a la ventana ortopulmonar? ¿Alguien ha leído acerca de la ventana ortopulmonar? Que se pueden poner ahí linfadenopatías, usualmente. Correcto, Romina. Es un área donde hay ganglios. Normalmente hay ganglios y si hay ganglios normales no los vamos a ver. Regularmente tenemos ganglios en muchos lugares en el organismo, pero en la ventana ortopulmonar, si existen ganglios que están aumentados de tamaño, van a ser evidentes y entonces eso va a lograr de que no haya esta indentación que nosotros vemos aquí o esta forma de arco, sino que vamos a ver
una imagen abultada o un ensanchamiento del mediastino. Y al nosotros ver muchas imágenes normales, sabemos cómo tiene esta forma, esta zona que está entre el arco aórtico y la arteria pulmonar izquierda, y si no vemos esta hendidura, vamos a saber que vamos a tener la posibilidad de darnos cuenta de que si no hay esta hendidura, entonces algo ocupa ese espacio en la ventana aortopulmonar y seguramente esta corresponde a adenopatías o linfadenopatías, que pueden ser originarias de una lesión neoplástica primaria o secundaria. Ahora, a continuación, luego de que vimos la aorta, la ventana aortopulmonar, y que también revisamos que este borde o este arco corresponde a la arteria pulmonar izquierda, luego tenemos una pequeña parte de lo que corresponde a la aurícula izquierda. Realmente la aurícula izquierda se ve muy poco en una radiografía normal. Realmente lo que predomina del contorno cardíaco del lado izquierdo es el ventrículo izquierdo. Fíjense la diferencia. En el lado derecho, lo que observamos a detalle es la aurícula derecha, mientras que en el lado izquierdo lo que observamos es el ventrículo izquierdo. Déjenme ver si yo puedo hacer una especie de dibujo para mostrarles esto y que lo puedan comprender. Entonces, el corazón, ustedes ya saben, más o menos es algo así, tiene 4 cámaras, ¿verdad? Me sale un poquito mal, pero lo que nosotros podemos ver, más o menos ustedes creo que si comprenden un poco mi dibujo, tenemos aquí la aurícula derecha, que es la que nos da este contorno, la aurícula izquierda, que prácticamente no nos da mayor contorno, el ventrículo derecho, que fíjense, está presente, pero no nos da contorno por su contacto con el diafragma, no nos da imagen. Y luego tenemos el ventrículo izquierdo, que definitivamente podemos ver que nos da ese contorno que nosotros podemos ver. Es por eso que les decía que tanto el ventrículo derecho como la aurícula izquierda casi no, prácticamente no los vemos en sus contornos en la radiografía de tórax frontal. Entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. Voy a borrar esto. Y tenemos con la letra D, tenemos el diafragma y la pleura. Entonces el diafragma y la pleura corresponden a unas estructuras que nosotros vamos a ver en la radiografía del tórax. Y en primer lugar vamos a hablar del diafragma. El diafragma es un músculo que tiene como función separar contenido torácico del contenido abdominal, de tal manera que no haya contacto entre uno y otro espacio. La unión o este contacto que tiene el diafragma con la pleura conforma una estructura, un espacio que tiene una forma aguda que nosotros vamos a darle principal interés porque corresponde al ángulo costodiafragmático, en este caso el derecho, y en el lado contrario, esta unión entre el diafragma y la pleura del lado izquierdo corresponde al ángulo costodiafragmático del lado izquierdo. Siempre lo normal es que nosotros veamos con claridad que existe un ángulo puntiagudo y muy evidente en una radiografía de tipo normal. Ahora, la unión entre el diafragma y el corazón es el ángulo cardiofrénico. También debemos ver lo que tenga una imagen aguda, también lo podemos ver aquí. No aguda, sino me refiero a bien definida, que no haya ninguna ocupación de ningún contenido, sino que sea bien definido. Cuando hablamos de la pleura realmente es una estructura muy fina, no es visible en condiciones normales, pero sabemos que reviste la caja torácica y reviste a los campos pulmonares. Y en una vista lateral del tórax tenemos el diafragma derecho y el izquierdo. Tenemos siempre la apreciación, y tenemos que darnos cuenta que el diafragma del lado derecho tiene una altura mayor que el diafragma del lado izquierdo. Eso lo podemos observar con facilidad en la radiografía del tórax frontal. Pero ¿qué pasa en la radiografía de tórax lateral? Entonces aquí, a ver quién me ayuda. A ver, Brian Maya. Es posible distinguir el hemidiafragma derecho del izquierdo, Brian, en una radiografía lateral. No, doctora, casi no se puede distinguir.
Más o menos que varíe de acuerdo de la toma, si es lateral derecho o lateral izquierdo. Pero igual Ya, es... supongamos que en general sea una lateral izquierda, pero yo te diría que sí se puede diferenciar, hay algunas diferencias. ¿Alguien la sabe? ¿Cuál es cómo diferenciar en una imagen lateral el diafragma derecho del izquierdo? Que la parte del diafragma izquierdo está, la parte anterior está cubierta por lo que es el corazón. En cambio, en el diafragma derecho está en cambio más elevado en relación al diafragma, en mi diafragma izquierdo. Correcto. Entonces, efectivamente, Romina. Estos equipos ustedes recuerden que tenemos que estudiarlo clase a clase y eso justamente está escrito en el libro y lo que ustedes pueden ver ahora, obviamente es más complejo, no digo que no es tan fácil, pero el diafragma derecho lo vamos a ver en toda su extensión, ¿ya? Y es más alto que el del lado izquierdo. Fíjense que aquí está señalado con la línea de color café más oscuro, el diafragma derecho pasa más alto y termina un poquito más abajo, mientras que el diafragma izquierdo se encuentra más bajo. Por lo general, aquí está señalado, pero no podemos ver su parte anterior porque contacta con el corazón y vemos su terminación a nivel posterior. Esta zona posterior que hacen los ángulos eh, costodiafragmáticos en la imagen lateral, nosotros la vamos a expresar como ángulo costodiafragmático posterior o receso posterior. ¿Sí? No lo expresamos tanto por el lado izquierdo o derecho, sino por su localización posterior. Ok, vamos a ver la siguiente imagen. Luego tenemos que recordar también que otra referencia que tenemos por debajo del diafragma, inmediatamente por debajo del mi diafragma del lado izquierdo, tenemos a la burbuja gástrica o a la cámara gástrica, como deseen expresarla. Luego tenemos la F, ya entramos a la evaluación del parénquima pulmonar. Hablábamos un poco de las cisuras, qué importancia tienen las cisuras y muchas veces no las podemos ver. Realmente en una radiografía es muy poco lo que podemos ver de las cisuras, son líneas muy finas. De repente lo que más observamos en las radiografías, sobre todo en la frontal, vamos a ver la imagen de la cisura menor, que es una imagen lineal muy fina, que la podemos distinguir y que tiene la utilidad de ayudarnos a diferenciar los diferentes lóbulos pulmonares. Entonces, la cisura menor solo la tenemos en el pulmón del lado derecho y divide el lóbulo superior del lóbulo medio. Mientras que la cisura mayor se encuentra en ambos pulmones y esta divide el lóbulo superior del lóbulo inferior. ¿Para qué tenemos la referencia de las cisuras? Simplemente para poder distinguir la localización de una lesión. Al nosotros tener en claro cuál es la distribución que tienen las cisuras, entonces esto nos ayuda para poder diferenciar dónde se encuentran lesiones que podamos encontrar en una radiografía. Entonces aquí les voy a mostrar un esquema de los diferentes lóbulos pulmonares, tanto en la posición frontal como lateral. Entonces tenemos el lóbulo superior derecho, que lo podemos ver aquí tanto en la imagen frontal como en la imagen lateral. Luego tenemos el lóbulo medio, fíjense que ocupa gran parte del campo pulmonar en la parte inferior. Así que cuando vemos una lesión aquí abajo, ¿verdad? No podemos decir con certeza que se trate de una lesión que se encuentre a nivel del lóbulo inferior, sino que saben que también podría estar en el lóbulo medio. ¿Cómo podríamos corroborar información respecto a la localización? Fíjense que en la imagen lateral tengo una mayor facilidad para poder delimitar la localización de un lóbulo y aquí vemos el lóbulo medio donde se encuentra ubicado en la imagen lateral. Luego tenemos la imagen del lóbulo inferior derecho. Entonces, si regresamos a las imágenes anteriores, vemos que el lóbulo superior en la imagen frontal se superpone con el lóbulo inferior. Es por ello que vemos la importancia de la radiografía lateral del tórax para podernos permitir localizar a detalle una lesión. En el lóbulo izquierdo pasa exactamente lo mismo. Vemos en la imagen frontal, el lóbulo superior izquierdo ocupa prácticamente todo el campo pulmonar que nosotros podemos ver. Sin embargo, es la vista lateral la que nos permite distinguir qué es lo anterior o qué es lo que representa el lóbulo superior. Y en la siguiente imagen vemos también
esta superposición del lóbulo inferior izquierdo y la imagen lateral que nos muestra cómo podemos fácilmente en la vista lateral distinguir aquello que se encuentra en el lóbulo inferior. Entonces, en la proyección frontal, lo que debemos de mencionar es que ustedes tienen en claro, cuando revisamos lo que corresponde a las densidades y a las tonalidades que observaremos en la placa radiográfica, tenemos grabado la característica del pulmón, que los pulmones son radiolúcidos, que son oscuros, que se ven negros. Pero tienen que saber también que no son totalmente negros en la práctica. En la práctica, los campos pulmonares siempre tienen unas finas líneas blancas que discurren a través de todos los campos pulmonares, y esto es debido a que los pulmones tienen vasos sanguíneos que tienen un grosor muy fino, pero que al tener estos vasos sanguíneos contenido en su interior, que en este caso pues, es sangre, entonces ese líquido hace que haya una sutil radiopacidad lineal que se observa en las placas radiográficas. Los bronquios, que también son parte de los campos pulmonares, no los vamos a poder individualizar en condiciones normales porque tienen paredes muy finas que no son visibles para nuestros ojos, así como también se encuentran rodeados por aire. Por tanto, si contienen aire y se rodean por aire, pues no los vamos a diferenciar. Obviamente, si existen patologías en las cuales las paredes de los bronquios se vean más gruesas, pues puede ser que los podamos distinguir, pero no siempre es así de fácil en una radiografía, sino más bien podría ser en una tomografía. Y finalmente la pleura, que ya le habíamos mencionado, que tiene pues este espacio, tiene un grosor muy fino y que bordea a las diferentes estructuras que componen a los campos pulmonares, a los diferentes lóbulos. Entonces aquí podemos ver la vasculatura pulmonar normal, que tiene una distribución que nosotros debemos recordar. La distribución normal de la vasculatura pulmonar corresponde a una mayor predisposición a nivel central y más fina a nivel periférico. Así también recordar que es mayor o más marcada en las zonas inferiores que en las partes superiores, pero esto es más evidente cuando lo vemos en una radiografía que les voy a mostrar a continuación. Espérenme un momentito, por favor. Ok, chicos, volvemos a lo que estábamos viendo. Entonces, hablemos de los lilios pulmonares. Sabemos que hay una zona central que corresponde a los vasos sanguíneos, donde son mucho más marcados de lo normal. Aquí está en un esquema. Aquí hay una confluencia de estructuras vasculares que corresponden a vasos venosos, arteriales y también ganglios. Sin embargo, nosotros en una radiografía no podemos reconocer con claridad cuando hay una arteria o una vena, sino que sabemos que hay un hilio que corresponde a una confluencia de estas estructuras, tanto venosas como arteriales.
Entonces esto es lo que la imagen que les quería mostrar, que de pronto es la que más nos es útil para poder distinguir una imagen normal. Fíjense, esta es la vasculatura pulmonar normal, más marcada la parte central, casi imperceptible la periferia, así como también, como se toman de pie estas imágenes, tenemos una mayor predisposición a la parte inferior y más finas en la parte superior. Lo normal sería esto, fíjense los ilios, que son estas zonas centrales, más radiopacas, y en el caso de un paciente con una alteración del flujo pulmonar, de la vasculatura pulmonar, como en una insuficiencia cardíaca, tenemos que la prominencia o la opacidad que genera la vasculatura pues es mucho más amplia, mucho más evidente. Ahora, brevemente vamos a hablar de la radiografía lateral del tórax y sus diferentes utilidades. En la actualidad, la radiografía de tórax lateral se hace muy poco porque al haber tanta facilidad para hacerse tomografías, entonces cuando tenemos dudas respecto a la imagen de radiografía frontal, pocas veces se recurre al lateral, sino que se va directamente a hacer una tomografía. Sin embargo, en ocasiones pues no es posible hacer una tomografía de manera tan rápida como quisiéramos, entonces la proyección lateral, si la sabemos utilizar, es una proyección que podría sernos muy útil para lograr establecer información respecto, como vimos en la imagen anterior, localizar con certeza una lesión, confirmar la presencia de una enfermedad que estamos viendo en la imagen frontal, confirmarla en la imagen lateral, y también en ocasiones la imagen frontal no nos muestra patología, pero puede esta ser demostrada de pronto en la imagen lateral. Porque la imagen frontal puede no traernos información completa, porque recordemos que lo que se encuentra por detrás del diafragma, fíjense que yo veo el diafragma en esta posición, ¿verdad? Que es como más hundido hacia atrás. Entonces, si tengo una lesión en esta zona, en la imagen frontal no la voy a evaluar, no la voy a poder ver. Voy a, de pronto, a la imagen frontal verla normal y la lesión se encuentra escondida aquí detrás y solo podría notarlo en el momento en el cual haga la imagen lateral o de pronto haga la tomografía. Entonces, ¿qué evalúo? ¿Qué me interesa revisar en esta imagen lateral? En primer lugar, tenemos el espacio retroesternal que corresponde a un espacio de parénquima pulmonar que siempre debe estar claro, es decir, que debe estar radiolúcido de la misma tonalidad que tiene el parénquima pulmonar en otros sectores. Vamos a evaluar los hilios pulmonares que regularmente, cuando la imagen es normal, casi no le prestamos atención, pero en el caso de que exista patología, vamos a ver opacidades. Vamos a ver con claridad la columna dorsal. Obviamente, el ver la columna dorsal en la imagen lateral del tórax es el pesquisaje de alguna lesión, pero obviamente si necesitamos ver los cuerpos vertebrales, pues para ello hay radiografías dirigidas específicamente para hacer una evaluación de la columna. Sin embargo, si tengo la opción de ver la columna y evaluarla, puedo de pronto pesquisar alguna lesión. Tenemos los ángulos costofrénicos, que son los que ya revisamos en la primera parte de la clase. Tenemos también los diafragmas que podemos evaluar y también la referencia de las cisuras, que si bien es cierto no siempre las vemos, pero ya sabemos cómo es su distribución. Entonces vamos a hablar brevemente del espacio retroesternal. El espacio retroesternal de manera normal debe ser como la imagen que nosotros observamos aquí, que existe aquí una radiolucidez por detrás del esternón y delante del corazón. Pero ¿qué pasa en la imagen B? Si nosotros no estuviésemos atentos a que existe un espacio de parénquima por detrás del esternón y vemos esta imagen, de pronto no nos llamaría la atención, vemos la radiografía y la pasamos desapercibida. Pero ahora que sabemos que lo normal es que haya una zona clara o radiolúcida de parénquima por detrás del esternón, podemos notar que esta imagen B corresponde a una imagen patológica. ¿Por qué corresponde a una imagen patológica? Porque al no haber claridad en esta zona o un parénquima que nosotros veamos radiolúcido, sabemos que este espacio está ocupado. ¿Y qué es lo que puede ocupar este espacio? Evidentemente lo que ocupa este espacio son lesiones que pueden corresponder principalmente a ganglios aumentados de tamaño o masas que nacen del mediastino, es decir, adenopatías mediastínicas o masas del mediastino anterior pueden ocupar este espacio y causar esta opacidad del espacio y en este caso pues ya no podemos distinguir
la silueta cardíaca respecto a esta zona debido a la presencia de estas lesiones. La región iliar aquí es patológica, podemos ver que tiene una opacidad importante, tiene una forma lobulada, y en ese caso nosotros si vemos una imagen de masa proyectada en la zona que corresponde a la región iliar, pensamos siempre en adenopatías. Recuerden que las adenopatías son una de las lesiones más frecuentes en el tórax que nosotros debemos de poderlas identificar. Las fisuras normalmente no las vemos y en este caso patológico las vemos porque corresponde a un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva que genera acumulación de líquido y el líquido empieza a acumularse a nivel pleural y este pues va a acumularse en una primera instancia entre las fisuras o entre estas capas de pleura que recubren a los lóbulos. Entonces aquí podemos ver con las flechas que está delimitado la imagen de la fisura mayor. Los ángulos costodiafragmáticos, aquí podemos ver una imagen patológica del ángulo costodiafragmático posterior y nosotros sabemos que siempre hay un ángulo agudo que debe formarse, pero en este caso el ángulo que buscamos no está presente, sino que en su lugar vemos una imagen redondeada y una opacidad que nos indica que existe la presencia de líquido a este nivel y esto es el por qué nosotros debemos siempre buscar la imagen aguda, bien definida de los ángulos para delimitar si es que existen o no lesiones que ocupen este espacio. Entonces, hago esta pregunta, a ver quién me va a responder, me responde, a ver, David Cortés. A ver, David, ¿cuántos centímetros cúbicos o qué cantidad de líquido es necesaria para que se borre el ángulo costofrénico posterior en estas radiografías laterales? Mal no recuerdo, era mayor a aproximadamente 20 mililitros. Y si... Es un poquito más, ahorita que 20 mililitros. Casi perdón, 75 mililitros, 75. Exactamente. Obvio, en realidad, pues es más que nada para que tengas una referencia. No es que hay que aprenderse cantidades exactas, pero si nosotros sabemos que una taza de agua, ¿verdad? Tiene 250 cc, que es poco, ¿verdad? Como un vaso de agua es poco, quiere decir que menos de la mitad de un vaso de agua, que nosotros tenemos esa referencia clara en nuestra mente, si la vertimos, ¿verdad? En la cavidad pleural, nosotros la podemos distinguir en la radiografía lateral. Pero ¿qué pasa en la radiografía frontal? Que es la que más frecuentemente se hace. ¿Qué cantidad se requiere para poder evaluar una alteración del ángulo costodiafragmático? ¿Cuánto necesitaríamos ahí? 250 a 300. Así es, 250 a 300, que eso viene a ser como un vaso de agua, que yo les decía, un vaso de agua. Entonces, ¿cuál de los dos estudios me provee más tempranamente información respecto a una colección, a un derrame pleural? La lateral. La lateral. Entonces vemos aquí una de las utilidades o de las capacidades que nos brinda la radiografía lateral y que realmente, les puedo constatar, se hace muy poco. La radiografía lateral cada vez se hace mucho menos y esto es por el advenimiento de la tomografía. Pero ya les expongo esta situación para que lo tengan como una herramienta, porque realmente muchas veces pasamos de manera más práctica a una tomografía que a diferentes proyecciones de tórax. Entonces, bueno, esto ya lo mencioné hace un momento, cómo distinguimos el diafragma derecho e izquierdo en la radiografía lateral. El diafragma derecho pues, es libre, no tiene contacto con ninguna estructura, a diferencia del corazón, del izquierdo, que contacta al corazón, y por eso no lo vamos a ver en su totalidad al diafragma izquierdo. Y lo que más nos es útil también es recordar la altura que tiene el diafragma derecho o el izquierdo. El derecho es más alto por lo regular, casi en la totalidad de las personas. Es muy raro que sea más alto el izquierdo. Y esto también está relacionado a la presencia del hígado por debajo del diafragma. Ahora, otra cosa que no la mencioné antes era respecto a por qué le decimos hemidiafragma. Regularmente el diafragma es uno solo, pero en la anatomía radiológica lo dividimos debido a que nosotros vemos estas diferentes densidades que se producen por los diferentes tejidos y el corazón hace de que pareciera que el diafragma se divide en dos partes y nosotros por eso lo estudiamos como hemidiafragma derecho y hemidiafragma izquierdo, pero en realidad pues saben que el músculo es uno solo.
Ahora, en cuanto a la columna dorsal a veces nos puede traer información, pueden haber cambios degenerativos expresados como por ejemplo en esta imagen, si ustedes se fijan, la densidad de los cuerpos vertebrales es inferior a la que regularmente nosotros vemos, debido a descalcificación, osteopenia. Vemos que los cuerpos vertebrales de pronto tienen unos picos en las partes anteriores, que son cambios degenerativos comunes, que pueden ocurrir muy frecuentemente, y también que la altura de los cuerpos vertebrales o los espacios interdiscales pueden estar disminuidos. Entonces estos por lo general son cambios degenerativos que nosotros podemos evaluar de manera inicial en una radiografía del tórax lateral y que de ser necesario pues pueden complementarse con otros tipos de estudios. En cuanto al mediastino, lo que debemos ver del mediastino es recordar que este es un espacio extrapleural, es decir, no está cubierto por pleura, se encuentra entre los dos pulmones y corresponde a esta zona radiopaca central que es evidente por la silueta cardíaca. Tenemos aquí estas salientes corresponden a los hilios pulmonares y también a los contornos de las estructuras vasculares o los grandes vasos que conforman esta zona del tórax. ¿Por qué nos es importante revisar esta morfología normal o estos bordes o contornos mediastínicos? Porque pueden darnos la pauta de lesiones, como por ejemplo lo que estamos viendo aquí, y comparamos, esta es una imagen normal, de un contorno normal del mediastino, y vemos cómo en esta siguiente imagen las flechas nos demarcan que existe un incremento de tamaño o un ensanchamiento del contorno mediastínico del lado izquierdo. Si recordamos la anatomía que revisamos, esta es una zona donde se encuentra el botón aórtico o callado aórtico, y si este es muy prominente, entonces esto implica que nosotros aquí tenemos una posible dilatación de la aorta a este nivel. Y podemos distinguirlo en una radiografía. Entonces aquí vemos rápidamente algunos casos en los cuales vemos un ensanchamiento o alteración del contorno mediastínico. En este primer caso vemos que hay una alteración del contorno mediastínico derecho e izquierdo. Siempre me gusta hacer comparación y vemos en el lado contrario, en la derecha, vemos cómo este es el mediastino normal y sus contornos normales. En este caso, esto corresponde a adenopatías que producen un ensanchamiento de los dos lados. Pueden haber también adenopatías unilaterales, por ejemplo, en este caso solo están en el lado derecho, y en el final de esta imagen, en este caso, vemos que en el lado izquierdo es donde vemos esta prominencia similar a la anterior, donde la alteración no es debida a la presencia de ganglios, sino es debida a una dilatación de la aorta que produce esa prominencia. Okay. Un ratito, chicos, que se me desconectó el cargador de la computadora.